Hola, buenas tardes. Bueno, en esta grabación vamos a ver la última clase vinculada a la unidad número 8, donde vamos a tratar el tema del derecho del consumidor. Ya hemos visto en clases anteriores la primera parte de la unidad, que era sobre las garantías. Vamos a compartir esto. Bueno, nosotros recuerden que en la unidad 1 ya vimos, en la unidad 1, perdón, no, en la 6, ya vimos la clasificación de los contratos, y dentro de esta clasificación habíamos visto a partir de la fractura del tipo contractual que en la parte general los contratos podíamos identificar tres conjuntos de reglas: las aplicables a los contratos discrecionales o paritarios, las reglas específicas de la adhesión y finalmente las reglas relativas al consumo. Lo que vamos a ver en esta unidad son las normas del Código Civil y Comercial vinculadas al consumo y algunas de las principales normas protectorias que están en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Hay que tener presente en esta materia, en primer lugar, cuáles son las fuentes normativas. Nosotros tenemos en el artículo 42 de la Constitución Nacional están los principios generales de la protección del consumidor en la relación de consumo. Esa protección tiene la característica de que fue incorporada en nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico con posterioridad a la sanción de la Ley 24240, que fue la primera ley de defensa de consumidores y usuarios. Por eso es que en esta materia, a las normas que estaban en esa ley, que fue la primera se dictó, se ha debido realizar una reinterpretación en clave constitucional o a partir de los principios constitucionales que fueron reconocidos con posterioridad. Y después tenemos dos grandes conjuntos normativos que regulan la materia de derecho al consumo. Hay otras normas que también se vinculan, como la de defensa de la competencia o de la lealtad comercial, y también hay normas vinculadas al consumo en leyes específicas o en artículos de algunas leyes específicas. Pero lo principal está ahí. El primer conjunto sería el que está en el propio Código Civil y Comercial, el libro tercero, título tercero, que habla de los contratos de consumo, y que tiene 4 capítulos que vamos a ver a continuación. Y después está la Ley 24.240, que no fue derogada por cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, como sí fueron otras leyes accesorias, o que estaban en el anexo. Esta no fue derogada y se caracteriza porque va a tener una regulación más específica de las figuras que están en el Código Civil y Comercial, en muchos casos con algún grado de reiteración y en otros estableciendo normas propias. Y también va a tener otro tipo de normas que no están reconocidas o reguladas específicamente en el código. Nosotros vamos a ver las normas principales de estas tres fuentes. Bien, el primer tema nos lleva al ámbito de aplicación, es decir, a qué sujetos y a qué clase de relaciones jurídicas se aplica la normativa del derecho al consumo. Bueno, nosotros ya hemos visto que para que haya una relación jurídica tiene que haber un vínculo que se establece entre dos o más sujetos sobre un objeto determinado que está originado por una causa fuente y que reconoce o podemos identificarle una finalidad o la causa fin. Serían los elementos esenciales de cualquier relación jurídica. Esa relación jurídica, según la causa fuente, la podemos considerar contractual cuando ha nacido a partir de la celebración de un contrato, o extracontractual si ha tenido como origen
cualquier otro tipo de fuente de las obligaciones, como podría ser el supuesto de la responsabilidad. Lo que vamos a ver ahora es cómo califica la ley a la relación jurídica de consumo, que sería la especie, que incluiría tanto a las relaciones contractuales como las extracontractuales, y el contrato de consumo, que es la clase o una especie del género de la relación de consumo. La relación de consumo está regulada en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial y se complementa con lo que prescriben los artículos primero y segundo de la Ley 24.240. ¿Qué es lo que tipifica toda relación de consumo para ser calificada como tal? En primer lugar, es la causa fin, es decir, el fin del consumo. El fin del consumo, ustedes lo van a observar cuando la persona que adquiere bienes o servicios lo hace para darle a lo que ha adquirido un destino final. Puede ser que lo que él adquiera sea una cosa consumible y que se agote en el primer uso. Por ejemplo, compra un alimento y se lo come. O puede ser que no sea consumible y que ese uso pueda prolongarse en el tiempo. Como por ejemplo, si yo adquiero una motocicleta, compro una motocicleta y la uso y le doy el destino que tiene toda motocicleta para circular. Y lo hago con la finalidad que se le otorgan a todos los bienes de esas características. La clave para diferenciar si le estoy dando el destino final o no es si esa adquisición mía yo la voy a incorporar en algún tipo de proceso de producción o modificación o eventualmente transporte que con posterioridad me permita a su vez generar una actividad diferente destinada a otros consumidores usuarios. Entonces, si yo adquiero un auto o una camioneta para circular con mi familia, entonces voy a celebrar un contrato de consumo. Si esa misma camioneta la adquiero como una herramienta para dedicarme al transporte de mercaderías dentro de la ciudad o al reparto de productos alimenticios, entonces esa compra que yo hago ya no sería de consumo, porque yo la adquiero para colocarla dentro de un proceso de producción. Esa finalidad, que es, como les decía, para darle a la cosa el destino que tiene, sin incorporarlo a otro proceso de producción, puede ser que cumpla un interés en beneficio propio de quien establece la relación jurídica, en beneficio del grupo familiar o en beneficio del grupo social. Es decir, no es necesario que el que adquiere la cosa, para que sea considerado consumidor, sea para satisfacer un interés propio. Si yo compro una heladera y después, producto de algún inconveniente que tiene esa heladera, sale damnificado un miembro de mi familia, consumidor también se lo va a considerar a ese miembro, no solamente yo que fui quien efectuó la compra. Una vez delimitado entonces que la finalidad de la adquisición ha sido para eso, es decir, que lo he adquirido como destinatario final, y también lo que hemos dicho, que la causa fuente puede ser tanto un contrato como no. Si fuese un contrato, la relación de consumo es un contrato de consumo. Si no fuese un contrato, es una relación de consumo cuyo origen es extracontractual.
¿Está claro? Ahí tendríamos el elemento causa-fuente. ¿Sobre qué puede recaer la relación de consumo? ¿Sobre qué clase de objeto? La ley los menciona bienes y servicios en general. No hacen falta que sean nuevos, pueden ser cosas usadas, ¿m? Y puede ser cualquier clase de cosa siempre que esté dentro del comercio, ¿m? También las finalidades pueden ser para adquirir un derecho real, puede ser para transferir el uso y goce de una cosa. O sea, yo si compro, puede ser un contrato de consumo. Si alquilo, también. Si me prestan, eventualmente también puede ser un contrato de consumo. Es bien amplio el objeto, incluye también cosas muebles e inmuebles. Y con relación a los sujetos, la ley los va a diferenciar en dos. Por una parte va a estar el consumidor o usuario. El consumidor es una terminología que se usa más como el adquirente de bienes y servicios, y el usuario como el que adquiere servicios en particular. Perdón, consumidor como adquirente de bienes y el usuario como adquirente de servicios. De todas maneras, la ley los va a tratar como sinónimos, en el sentido de que no hay derechos diferenciados entre consumidores y usuarios, que son iguales. Bueno, como les decía, por un lado está el consumidor y el usuario, y por otro lado está el proveedor o el profesional. El consumidor o usuario, para la ley, puede ser una persona humana o jurídica. Fíjense que en no todos los sistemas del mundo las personas jurídicas pueden ser consideradas consumidores. Nuestra ley es amplia y según la causa fin del tipo de vinculación que he establecido, la persona jurídica también puede ser considerada un consumidor. Esa persona humana o jurídica adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Después, la ley va a regular en el segundo apartado del artículo 1092 al denominado consumidor en ocasión o como consecuencia, y lo va a equiparar. Y dice, queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Bueno, había una serie de supuestos donde se dudaba si la relación de consumo se había establecido, como es el caso de el que va, supónganse, a un supermercado, una gran superficie, ingresa al local con su auto, lo deja en una plaza de estacionamiento que no tiene vigilancia, que es gratuita, y ingresa al supermercado a pasear sin la intención de consumir. Cuando esta persona realmente efectuaba una compra, es decir, se arrepentía y adquirió un producto de la góndola, no había ninguna duda de que se había establecido una relación de consumo, que además en ese caso era contractual. Pero ¿qué pasaba si de las circunstancias del caso o de las pruebas que se podía producir en el marco de un proceso se acreditaba que él no tenía la intención de efectuar una compra y que solamente estaba circulando en el lugar porque se estaba distrayendo, estaba consultando los precios, etc.? Y supónganse que en ese caso, esta persona va caminando por un pasillo, pisa un paquete de polenta que está en el piso roto, se cae y sufre un perjuicio. Desde el punto de vista jurídico, este sujeto que no tenía la intención de consumir y que no había efectuado todavía un consumo, ¿podía ser considerado consumidor o no? Bueno, esta expresión que dice aquel que, sin ser parte todavía de una relación, como consecuencia
o en ocasión de ella, termina adquiriendo o usando bienes y servicios, también queda protegido. Así que, en este caso, también se lo va a considerar consumidor desde el momento mismo que entra dentro del ámbito de la supermercado. Así que, si eventualmente se le robase el automotor del predio de ese supermercado, también se lo va a considerar consumidor todavía a los fines de esta ley y se le va a dar la protección. Y después hay como si sería una tercera categoría vinculada con lo que se considera un consumidor, que es el denominado consumidor expuesto. Este consumidor expuesto, que estuvo dentro de nuestra legislación, dentro del ámbito de aplicación general, y después con la reforma del Código Civil y Comercial se redujo a la protección frente a las prácticas abusivas y a la información y publicidad, se caracteriza porque es alguien que no tiene la intención de contratar o no tiene la intención de establecer el vínculo de consumo, no está actuando en ocasión de consumo, ni está actuando como consecuencia de un consumo previamente realizado, y sin embargo se encuentra expuesto a una práctica o a una actividad publicitaria que le genera un daño o un perjuicio. De tal manera que le van a surgir acciones a él para pedir el cese de esas prácticas y eventualmente la reparación de los daños. La otra vez leía un fallo, ahora del año 2020, donde se veía esta particularidad. Era una mujer empleada en una empresa que era contactada de manera permanente por ¿cómo es que se llaman? Una de estas oficinas de cobranzas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo trabajan, pero digamos, la base de estas oficinas que hacen cobranzas extrajudiciales es el seguimiento, la insistencia y el acoso del deudor. Entonces empiezan llamando por teléfono a lo que sería un celular si lo tienen. Y llaman, incluso llaman más de una vez al día para recordarle de la deuda que tiene que pagar, etc. Después continúan con teléfonos fijos. Si se contactan a través de teléfonos fijos con un familiar, le dicen al familiar que está la deuda. Después averiguan los teléfonos en el lugar de trabajo. Entonces, hablan al trabajo. Primero piden hablar con el deudor, su supuesto deudor. Después hablan con los compañeros de trabajo. A veces hablan con el empleador. Y a todos les dicen, le cuentan, que este compañero de trabajo de ellos, o que este dependiente, tiene una deuda que está atrasada, etcétera, etcétera. Es decir, es un mecanismo claramente que busca, a través de la vergüenza, de la insistencia, etcétera, que este deudor concurra y regularice su situación o su deuda. En el caso este que yo les planteaba, esta mujer había sufrido esa práctica. La empresa que hacía este servicio de cobranzas no era la titular del crédito, pero le había encargado a un titular de un crédito que hiciera esta gestión, o sea que era un profesional de su actividad. Y después resultó que, producto de esta actividad, la mujer empezó a tener una serie de inconvenientes, tanto en el trabajo como en su salud, e inició un juicio solicitando el cese y la reparación de los daños producidos. En el juicio, además, se pudo acreditar
que la deuda que ellas le reclamaban no existía. Y ahí está la clave para que vean ustedes cómo funciona la figura. Ella no era una consumidora de ningún tipo que hubiese originado esa deuda. Y tampoco tenía un vínculo con esta empresa que estaba haciendo la gestión de cobro a nombre de un tercero. Ningún tipo de vínculo. O sea, no había una relación o vínculo previo entre ellos. Y producto de las prácticas abusivas de esta empresa, ella se había encontrado expuesta a una relación de consumo, invocó la aplicación de la ley y le dieron la protección. Y por último, tenemos que conceptualizar a los como sujetos, además del consumidor, al proveedor o profesional, que puede ser una persona humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que puede actuar de manera, que actúa de manera profesional, es decir, reiterada, aunque también se admite que la actividad ocasional quede amparada por la ley, siempre que se reúnan el resto de los requisitos, y su actividad principal es ofrecer bienes y servicios a consumidores o usuarios. Después la ley se va a encargar de enumerar todas las actividades que puede hacer un proveedor, que van desde la importación, fabricación, colocación de la marca, transporte, industrialización en general, y todo lo hace para alimentar, digamos, alguno de los eslabones de la cadena de producción que van a finalizar en el último eslabón, que es el consumo final. La ley no va a regular el contrato denominado entre consumidores. O sea, si yo de manera privada tengo una moto y se le quiero vender a un vecino o a cualquiera, pongo un aviso en el diario y aparece un interesado y le vendo la moto, eso no es un contrato de consumo porque no hay un proveedor o profesional en uno de los polos, es un contrato entre consumidores comunes. Y también va a excluir de su ámbito de aplicación las relaciones establecidas entre los profesionales que tienen título universitario y matrícula y sus clientes, porque en ese caso, como la actividad está regulada ya por los colegios profesionales, se entiende que con eso tienen suficiente protección. Después vamos a ver que, bueno, en realidad ya lo hemos visto, hay unas normas de interpretación que establecen que en caso de duda siempre hay que estar a la interpretación más favorable al consumidor. Vamos ahora a revisar rápidamente algunas de las normas protectorias o tuitivas. Las primeras, que están en el capítulo 2, hablan de las prácticas abusivas y la información y publicidad. Estas son normas, si se quiere, expansivas porque tutelan no solamente a los consumidores propiamente dichos, sino también, como les expliqué recién, a los consumidores, a los denominados consumidores expuestos. El trato digno significa que el proveedor debe proveer un trato digno al consumidor y debe abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de violación de este principio cuando un comerciante, para evitar el robo de mercadería, se excede en la implementación de controles y una vez detectado que alguna persona puede tener alguna mercadería, lo expone públicamente, le habla a los gritos o lo acusa de haber robado y después se comprueba que ese robo no existió. Y también se ha considerado indigno, por ejemplo, exponer a un consumidor a una espera excesivamente prolongada para recibir algún tipo de respuesta o no darle nunca la respuesta que él estaba requiriendo, más allá de que tuviese razón o no tuviese razón. Otro principio
protector es el trato equitativo y no discriminatorio, que no pueden haber diferencias basadas en el género, en la edad, en la raza, en la religión, etc. Y no podría haber discriminación en función de la nacionalidad. Si esto se estableciese o se produjese, entonces se podría pedir el cese y la reparación. Con relación a la libertad de contratar, es un derecho que tiene el consumidor que no puede ser violentado a través de prácticas comerciales, como cuando, por ejemplo, me obligan a contratar un servicio si quiero tener otro que es el único de mi interés. Por ejemplo, yo quiero tener una tarjeta de crédito y me obligan a abrir un paquete bancario que incluye cuenta corriente, caja de ahorro, con el caso de la cuenta corriente, con un acuerdo para girar en descubierto, etcétera, para darme las tarjetas. O sea, yo necesito o quiero un tipo de contrato y me obligan, para poder dármelo, a celebrar otros que yo no necesitaba ni pretendía. Todos estos ejemplos son prácticas comerciales que forman parte de un conjunto de actividades que realizan los proveedores o usuarios para incentivar o favorecer la realización de sus vínculos. Es un tema que ha sido muy estudiado y una fuente permanente de conflictos en la materia, porque hay una serie de herramientas y de pautas de marketing que son claramente atentatorias con estos principios generales. Pueden ver en las notas de cátedra que hay varios ejemplos vinculados a estas prácticas abusivas. Y después las otras vinculadas con la información y la publicidad. La obligación de informar es uno de los deberes centrales que tiene el proveedor. Ustedes recuerden que la protección del derecho del consumidor se basa en el desequilibrio existente entre una de las partes, que es un profesional de la actividad y que tiene plena información acerca del producto y de lo que él realiza, y el consumidor, que es la parte débil, justamente porque desconoce cuáles son tanto las características del producto o del servicio como de la actividad en la que se desenvuelve. La obligación de informar o el deber de información es el que se ha considerado como el deber central que debe cumplir el proveedor o el usuario, el proveedor, perdón, para con el consumidor o usuario, y que disminuye significativamente ese desequilibrio, porque cuando el consumidor está verdaderamente informado, entonces está en mejores condiciones de determinar la necesidad de lo que va a adquirir, la extensión, las características, etc. La violación de este deber de información va a autorizar a reclamar la nulidad, puede ser del contrato, de las cláusulas y eventualmente los daños y perjuicios. Recuerden que es una obligación que tiene fuente constitucional, es una obligación que se va a extender antes de la celebración o establecimiento de la relación jurídica, en el caso que sea un contrato, antes del contrato, durante la ejecución del contrato y con posterioridad. Está reconocida en varios artículos de la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial en el artículo 1100, además de estar en la Constitución Nacional. Y estas normas van a establecer cuál es el estándar. Tiene que ser una información sencilla, comprensible, útil. También está prohibido lo que se llama la sobreinformación, que es dar información de más que conspire contra la posibilidad de que el consumidor tome verdadero conocimiento de lo que está haciendo, etc. Y después la ley va a establecer una norma, algunas normas en realidad vinculadas a la publicidad.
Reconoce 3 tipos de publicidad prohibida: la falsa, que es directamente la que hace aseveraciones que no son ciertas, o que pueden, y que se hace para inducir al consumidor a error; la comparativa, cuando esa comparación también sea para inducir a error; y en el caso de la abusiva, es cuando hay discriminación o se induce al consumidor a comportarse de manera perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. También recuerden que en materia del consumo, la publicidad se le va a considerar vinculante y forma parte del contrato, aunque este contrato se haya celebrado con posterioridad. Así, si a través de una publicidad el proveedor dice: en esta tienda todos los productos se pueden pagar en 12 cuotas, esa publicidad estrictamente no es un contrato, porque no se ha ofrecido ningún servicio en particular, ningún bien en particular, a ningún precio. Pero si yo voy al lugar y efectúo la compra de un par de zapatillas, si yo le pido ahí que me den las 12 cuotas, no me podrían decir que no, porque la publicidad se considera integrante del vínculo establecido. Bien, otro género de protección que establece la ley son las llamadas modalidades agresivas de contratación. Están a partir del artículo 1104. La primera modalidad es la denominada contrata fuera de los establecimientos. Y la segunda, que está regulada en el 1105, son los contratos a distancia. Lo que comparten ambas modalidades es que son medios agresivos. Son medios que exceden la práctica habitual para favorecer el establecimiento del contrato. Por ejemplo, favorecer la venta. El medio tradicional para vender determinados productos es tener un local comercial con acceso al público, donde el público interesado va, ingresa y lo adquiere. En este caso en particular, el empresario lo que hace es salir de ese ámbito exclusivamente de donde se desempeña y va más allá. Busca ampliar su negocio llegando a los consumidores de otra manera. ¿Cómo? Puede ser porque sale del establecimiento y va al domicilio del consumidor o al lugar de trabajo, o a veces usa un mecanismo más sofisticado, que es convocar al consumidor al local comercial, pero no diciéndole que es para adquirir bienes, sino, por ejemplo, porque se ha ganado un premio. Y una vez que va el consumidor a buscar el premio, como condición para recibir el premio, tiene que sentarse y escuchar la propuesta comercial del proveedor. En todos esos casos, la característica es que no hay espontaneidad en el consumo. No es el consumidor el que decide, de acuerdo a un análisis previo, si tiene la necesidad o el deseo de efectuar el consumo. No es él quien se dirige a contactarse con el proveedor, sino que es el proveedor el que lo contacta. Y en la otra modalidad, que son los contratos a distancia, hay un medio utilizado que no le permite al consumidor tener un contacto directo con el bien o el servicio que él quiere adquirir. Son, por ejemplo, los contratos vía internet o a través de los bienes que se ofrecen por publicidades en la televisión, como esos servicios de Llame Ya, etc. Ahí el problema no está en que el consumidor no tenía la intención de consumir, porque incluso él puede ser el que haga el contacto inicial, sino es que él no tiene inmediatez con el objeto. Yo adquiero una cosa que no la tengo en mi presencia, no la puedo evaluar correctamente, la miro a través de una pantalla de computadora o de un televisor. La solución de la ley en ambos casos es permitirle al consumidor que se arrepienta a través de un derecho de revocación.
Esa revocación, el consumidor tiene 10 días, sea desde que se celebró el contrato o desde que le entregaron la cosa, lo último que ocurra, para ejercerla. Es una especie de derecho de arrepentimiento, pero sin consecuencia. Él no tiene que pagar ningún costo y el proveedor es el que tiene que hacerse cargo de los gastos de la devolución. Esa facultad de revocación en este tipo de contratación tiene que estar claramente informada, porque si no está informada, entonces el consumidor puede revocar esa aceptación incluso con posterioridad a los 10 días. O sea, la sanción de no informar ese derecho es que no hay limitación temporal para el ejercicio. Y después hay una práctica que está en la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario que prohíbe que el proveedor haga entrega de bienes que no hayan sido requeridos por el consumidor y que obligue a éste a pronunciarse en el caso de que no los quiera o no los necesite. Y si él no dice nada, entonces ese bien o servicio ya queda incorporado, generándole un cargo al consumidor de manera automática. Para que esta práctica se dé, generalmente se necesita que haya un vínculo previo entre el proveedor y el consumidor. Por ejemplo, el consumidor tiene una cuenta bancaria en el banco del proveedor. Entonces, el proveedor agarra y le notifica que a partir de ahora tiene un servicio de emergencias legales, o que hay un seguro sobre el inmueble titularidad del consumidor, y le dice que como son tan ventajosos estos servicios, ellos han decidido contratárselos, ofrecérselos al consumidor. Si el consumidor no los quiere, tiene 20 días para comunicar el rechazo. Y si no, ellos van a asumir que el consumidor sí lo quiere, y a partir de ahí le va a generar un cargo automático de manera mensual. Esa práctica está prohibida. Es una práctica que lo que busca en realidad es asignarle un valor al silencio en perjuicio del consumidor, y si se llega a realizar, lógicamente ese contrato es nulo. Y después tenemos otro género de protecciones, que son las denominadas cláusulas abusivas, que nosotros ya lo hemos visto en la unidad 6 como una limitación al principio de autonomía de la voluntad, y también lo hemos visto a propósito de la adhesión, que es el control de contenido y de inclusión, que están previstos a partir del artículo 1117. Acá la ley va a regular además la llamada situación jurídica abusiva, que es cuando el resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Es decir, el abuso no lo identificamos en un solo contrato o en una sola actividad, sino en un conjunto de actividades que individualmente consideradas a lo mejor no son abusivas, pero derivado de ese conjunto, así nos permiten inferirlo, ¿no? Sobre este tema remitimos a lo que ya hemos visto con relación a las cláusulas abusivas en general y a la adhesión, porque se hace una remisión. Y después hay otras garantías especiales que están en la ley 24240. Hay una serie de garantías en cuanto a la característica de la oferta, que la misma es vinculante, que solo puede ser revocada por los mismos medios con los que fue confeccionada, normas específicas sobre publicidad, sobre deber de información, las garantías legales, que son garantías que se dan tanto para bienes en general como para servicios, que tienen un ámbito de aplicación mayor que la garantía por vicios, porque
no necesariamente requieren que sean ocultos. También la de obligación de prestar servicios, las garantías con relación a que dentro de la relación de consumo no se produzcan daños a la salud o a la integridad física del consumidor. En fin, hay una serie de normas que son intuitivas y que ustedes ahí en las notas de cátedra pueden revisar cuáles son las que nosotros hemos considerado las principales. Yo ahora a continuación les voy a explicar un par que son de gran uso y el resto las analizan o ven desde allí. La primera que vamos a ver es la garantía que está en el artículo 36, que se aplica a las operaciones de venta a crédito. Puede ser que son casos donde hay financiación. Puede ser que la financiación sea porque el objeto es el dinero, o sea, el contrato es un mutuo, es un préstamo de dinero con un consumidor, o puede ser que lo que se realiza es una compra-venta y que se financia el pago del precio. Entonces, el otorgamiento del crédito no está a partir de entregar dinero, sino de entregar un objeto que cuesta dinero, que es el que se financia. Este sería el supuesto previsto en este artículo. Bueno, el artículo va a establecer una serie de requisitos que debe cumplir el proveedor en el instrumento de la venta o del otorgamiento del crédito. Son todos requisitos que hacen al deber de información. Así que va a tener que decirle cuál es el capital, cuál es el interés, cuál es el sistema de amortización, cuál es el costo financiero total, cuál es el monto de la cuota y la periodicidad, etcétera, etcétera. El efecto que prevé es, para el incumplimiento, la nulidad total del contrato o eventualmente de alguna de sus cláusulas, en cuyo caso el juez debe integrarlo. ¿Qué pasa si yo en esa operación financiera no cumplo con ese deber de información y no le informo claramente al consumidor cuál es la tasa efectiva de interés que le estoy cobrando y cuál es el costo financiero total? En ese caso, la ley, como sanción, va a establecer la aplicación de una tasa legal de interés compensatorio. Es un ejemplo de excepción. Cuando nosotros vimos el tema de intereses, vimos que los intereses compensatorios podían estar fijados en la ley, podían fijarse, lógicamente, estar pactados, o eventualmente los tenía que fijar el juez. En el caso de las relaciones de derecho privado, la ley no fija intereses compensatorios habitualmente. Por eso terminan siendo los jueces ante la falta de acuerdo o pacto. En este caso, la tasa supletoria legal, que sí se fija, es la tasa pasiva que cobra el Banco Central de la República Argentina, que publica más que cobra el Banco Central de la República Argentina, y que es una tasa que se construye como un promedio de la tasa que cobran los bancos. En realidad, perdón, no es que cobran los bancos, que pagan los bancos en los depósitos que realizan sus clientes. Por eso se llama tasa pasiva. Si el banco lo cobrase, sería una tasa activa. Es una tasa baja, o sea que la sanción que prevé la ley es la tasa de uso en el mercado más baja que hay. Después establece un principio de la conexidad en la financiación, que dice que cuando se realiza una venta que está supeditada al otorgamiento de un crédito, si finalmente el crédito no se otorga, entonces la venta queda sin efecto. Este es un caso que se daba de manera ciertamente frecuente y que generaba muchos conflictos. Por ejemplo, yo voy a comprar un auto o una concesionaria, hago una entrega
y por la diferencia me dice el concesionario que me gestionan un crédito. Después resulta que hacen la gestión del crédito, el que me iba a otorgar el crédito me dice, no, no te lo otorgo porque no reunís las condiciones. ¿Y qué pasaba con la operación de compra que yo ya había cerrado? ¿No? Porque el concesionario me decía, bueno, yo el auto ya te lo vendí, ahora me lo tenés que pagar todo junto. Y si no me lo pagas todo junto, entonces te pones a las acciones legales. Lo que explica este artículo es que cuando hay conexidad, porque para favorecer la venta se establece por el propio proveedor, ¿no?, un sistema que me permite acceder a la financiación, sea una financiación que da él o que da un tercero. En ese caso, si la financiación después no se me otorga, la venta queda sin efecto y no me van a poder aplicar a mí daños ni cláusulas penales. Y también establece una prohibición de prorrogar la jurisdicción en estos casos, o sea, el juicio se debe realizar según quien ejerza las acciones. Si es del proveedor la acción en contra del consumidor, tiene que dirigirse al juez del domicilio real del consumidor. Es para evitar que un consumidor se vea expuesto que lo demanden en un lugar distinto donde él vive. Y después, en el caso de que sea el consumidor quien quiere ejercer la acción en contra del proveedor, ahí sí la ley le da varias opciones. Puede acudir al juez de su propio domicilio, al juez donde debía cumplirse la prestación, incluso al juez del domicilio donde se encuentra el proveedor. Como ahí la persona a proteger es el consumidor, él puede elegir qué es lo que más le conviene. Y la otra norma que les quería comentar, que en realidad son 3 normas, es la responsabilidad por daños. El artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor es uno de los primeros artículos que reconoce el sistema de la conexidad contractual en su aspecto externo, y lo que dice que en el caso del vicio o riesgo del acoso o la prestación del servicio, van a ser solidariamente responsables por los daños que se pueden generar a consumidores o usuarios todos los miembros que hayan intervenido en la cadena de comercialización, incluso el transportista, si ese daño se ha producido con motivo o en ocasión del transporte. La acción del consumidor es una acción que puede ser dirigida a cualquiera de esos miembros, haya él contratado con ese miembro o no, y la responsabilidad frente a él es solidaria más allá de las acciones de regreso que correspondan. Por ejemplo, bueno, yo tuve un caso de una persona que me comentó el inconveniente que había tenido, había puesto pisos de una marca determinada, de Alberdi, era una marca conocida de pisos, en su casa. Resulta que Alberdi había cambiado los hornos, y hasta que se produjeron la regulación adecuada, hubo una partida importante de esos pisos que presentaban un defecto que no era ostensible a simple vista. Ustedes colocaban el piso y transcurrido algunos meses, ese piso tenía un movimiento y se despegaba, directamente se despegaba. Entonces, la gente que los había colocado a lo mejor estaba en el comedor de su casa y de golpe sentía ¡pac! Y el piso se despegaba, saltaba, y se le iban despegando todos los pisos del ambiente. O sea, un claro ejemplo de un vicio en la cosa. Entonces, el consumidor, ¿qué podía hacer? Reclamarle al vendedor del piso, un corralón de acá de la ciudad, pero también le podía reclamar a Alberdi, que era el fabricante, en virtud del artículo 40 y con cual él no había contrato. Otro artículo que es una característica propia de esta ley es el daño directo. La Ley de Defensa del Consumidor prevé un sistema de protección que está en manos de una ley, de una autoridad de aplicación que forma parte del Poder Ejecutivo, puede ser nacional o provincial, o en algunos casos, cuando las provincias lo han delegado, también puede ser en los municipios.
y que son esas oficinas de defensa del consumidor donde uno puede ir a hacer una denuncia y ellos buscan dar algún tipo de solución, buscando primero la conciliación y eventualmente, si advierten que hay un incumplimiento de la ley, pueden aplicar sanciones económicas al proveedor. El daño directo es la posibilidad que la ley le otorga a esos organismos de aplicación a ordenar dentro de ese procedimiento administrativo la reparación de los daños derivados del incumplimiento de la ley, que sean de fuente material, digamos, no son daños extrapatrimoniales, sino daños patrimoniales, y que tengan una vinculación directa con el incumplimiento. De esa manera lo que busca es que el consumidor después no tenga que iniciar un juicio para reclamarlo. Y después la otra figura que es importante, también propia de esta legislación, no está en el sistema general, es el daño punitivo. Este daño es una institución que actúa como una sanción frente al proveedor que incumple con la ley y que en realidad busca que esos incumplimientos sean antieconómicos, es decir, que no haya posibilidad de especular con que un proveedor dice, bueno, si yo hago esto que sé que no es correcto, que es ilegal, gano 100.000 y si alguien me reclama, yo ya sé que de todas las personas que voy a afectar me va a reclamar muy poca gente y eventualmente a esos que me reclamen tendré que indemnizarlos con en total 20.000. Entonces, bueno, si yo hago esto mal, gano 100 y tengo que pagarle a los que me reclamen y pierdo 20, sigo ganando 80, entonces lo hago igual. Lo que se busca a través del daño punitivo es evitar ese tipo de cálculo. Es un daño que se otorga, perdón, a favor del damnificado, y que el juez lo va a establecer como un tipo de sanción. Es independiente del derecho a la reparación del consumidor y, lógicamente, el que lo solicite o lo reclame va a recibir un monto de dinero significativo que no tiene relación con el daño que él sufrió, pero que la ley lo justifica en función de la actividad del proveedor. Bueno, con esto terminaríamos entonces el dictado de la unidad número 8 y comenzaríamos en las clases siguientes ya con el análisis de los distintos tipos contractuales. Bueno, les mando un saludo y vamos a esperar la grabación.